Vamos a entrar. Bien. Nos confirma que es en la B110 el día sábado a las 4 de la tarde. ¿Listo? Entonces, espera. ¿Son las dos secciones juntas? Sí, son las dos secciones. Pero, bueno, igual va a estar grabado, pueden asistir virtualmente si desean. Para los que deseen en físico, en vídeo lo hacemos ahí. ¿Listo? Muy bien. A ver. Con respecto a lo que me comentaron, pues es que no quedó claro. ¿Logran ver? ¿Sí? Cuando nosotros vemos Cushing, recuerden, Cushing, síndrome de Cushing, es cualquier manifestación de hipercortisolismo, o sea, cortisol elevado. Habíamos visto que hay dos formas, endógenas y iatrogénicas o exógenas. Las endógenas, la enfermedad hipoficiaria, que es la enfermedad de Cushing. A mí personalmente no me gusta enseñarla de esa manera porque me parece que genera alteraciones, pero podrían preguntarles en algún momento. Entonces, para que sepan, la enfermedad hipoficiaria es la que tiene el nombre de enfermedad de Cushing. El tumor suprarrenal también podría causar Cushing y el Cushing ectópico por secreción de ACTH. Viene el síndrome de Cushing iatrogénico. Recuerden ustedes, esa es la exógena. Es el resultado del tratamiento prolongado con glucocorticoide. ¿Ok? Hasta aquí está bien, hemos entendido. ¿Quedó claro para todos? Muy bien. A ver, vamos a seguir con los órganos y hoy día nos toca el páncreas. Para hablar del páncreas ya no vamos a ver pretest. El pretest se los voy a pasar como QR. Recuerden que ya están las clases, me parece, de los 3 doctores en el link, por si acaso, para que puedan ustedes revisar. En cuanto a las generalidades, recuerden ustedes que el páncreas tiene una característica primordial. Suele ser delgado y tiene una zona que es abultada. ¿Listo? Entonces tenemos acá nosotros en la cola del páncreas, el cuerpo, esta zona que suelen llamarle el cuello, y de ahí tenemos la cabeza del páncreas que incluye al proceso unciforme. Tiene unas especies de protrusiones. Y esto es importante que recuerden para cuando vean, por ejemplo, el paciente con pancreatitis en la tomografía. Nosotros vamos a ver al tubérculo omental y al tubérculo pancreático izquierdo. Cuando vean más de 2 tubérculos, casi como si es que fuera un encaje, y esto lo vean aumentado de tamaño, son signos tempranos de pancreatitis. ¿Listo? En tomografía. ¿Qué más tienen que recordar? Que los vasos y las estructuras dejan impresiones, dejan huellas en el páncreas. Tenemos, por ejemplo, la escotadura de los vasos esplénicos y tenemos la escotadura duodenal. La cabeza del páncreas está en relación con las 3 partes del duodeno, primera, segunda y tercera parte. ¿Listo? ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Nos ubicamos? Muy bien. La forma, hemos dicho que es aplanada de anterior hacia posterior, tiene un espesor máximo de 2 a 3 centímetros. Por allí, si ustedes ven en tomografía que mide 6 centímetros, pues ahí ya están en un caso de pancreatitis. ¿Listo? Ahora, suele ser irregular y puede compararse más que con un gancho o con un martillo. A diferencia de otros órganos, como por ejemplo el estómago, que es un órgano hueco, o los intestinos, que son órganos huecos, el páncreas es un órgano sólido. Y al ser un órgano sólido, va a tener características de cualquier órgano sólido. Es decir, que cuando hagamos tomografía y cuando hagamos ecografía, vamos a tener características de órganos sólidos. Más o menos el tamaño suele medir hasta 15 centímetros con un peso de 70 a 80 gramos, cubierto por una cápsula de tejido conectivo. Esta cápsula que rodea y hasta cierto punto limita cuando hay, por ejemplo, una infección, una necrosis, da unas proyecciones hacia el interior del páncreas, generando unos septos y separando al páncreas en lóbulos. ¿Ok? Finalmente, el color es un color fresco, y cuando está en fresco es blanco o rosado con una consistencia firme. Hemos dicho que se divide en 4 partes: cabeza, cuello, cuerpo y cola, que ustedes ya lo conocen. Ahora,
Tenemos que recordar los conductos. ¿Recuerda cuáles eran los dos conductos que tenían? Muy bien, teníamos el principal y el accesorio. Recuerden, a nivel internacional hemos cambiado. Ya no hablamos acerca de nombres propios, sino de lo que se llama el nombre estándar. En este caso es principal y accesorio. Pero esto es evidente que todavía mantiene, por ejemplo, en estos sus nombres tradicionales. El principal se llama Wierson y el accesorio Santorini. Entonces, el principal, llamado también conducto pancreático principal, recorre la glándula de un extremo a otro, comienza en la altura de cola, ahí es donde comienza, y termina en la ampolla de Bacter. Discurre todo el espesor del cuerpo por el eje mayor y en el trayecto presenta sinusoides. Eso también es importante que ustedes recuerden, porque esas son zonas, si ustedes quisieran permeabilizar, esas son zonas donde va a estar torcidito. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos acerca del accesorio, saben ustedes que es el conducto de Santorini. Muy bien. Respecto a la ubicación del páncreas, sabemos que su ubicación es en el epigastrio, o sea, estamos a nivel de, si hacemos un corte del esfínter pilórico, y sabemos que va desde la porción descendente del duodeno hasta el vaso. ¿Listo? La dirección es ligeramente oblicua. Nosotros siempre pensamos que está horizontal, pero es ligeramente oblicua de inferior a superior y de derecha a izquierda. Y sabemos de que va a estar relacionado con las estructuras. Entonces yo ya les hacía este ejercicio a los compañeros. A ver, ¿qué parte es adelante? ¿La 1 o la 2? Las 2. ¿En qué nos tenemos que fijar? En los huesos, por ejemplo. En este caso tenemos el cuerpo de una vértebra. Por delante del cuerpo de la vértebra, ¿qué vaso grande tenemos? La aorta. ¿Listo? Entonces, siempre ubíquense así. Tenemos el hueso y la aorta. Entonces, ya nos estamos ubicando que este lado es derecho y este lado es izquierdo. ¿Qué son esas estructuras que ven aquí? Muy bien. Entonces, cuando ustedes vean una tomografía, esta es una imagen. O sea, no es una tomografía, es una representación, como un esquema. Pero cuando ustedes vean una tomografía real, que se les voy a poner ahora, tienen que recordar cómo es la característica de los órganos. Cuando tenemos órganos sólidos, por ejemplo, ¿cómo se llama este órgano? El hígado. Vemos que se ve casi en toda su mayoría gris. Entonces, eso es lo que vamos a ver, por ejemplo, en un riñón. ¿Qué riñón sería este? Y este, izquierdo. Dependiendo del corte, nosotros podríamos ver las vías urinarias. También aquí nosotros tenemos otro órgano sólido. ¿Cómo se llama este órgano sólido? Vaso. Entonces ya nos hemos ubicado, ¿no? Tenemos nuestros grandes órganos. Por un lado el hígado y por el otro lado el vaso. Y entre los dos que teníamos, otro órgano sólido. ¿Cómo se llama este órgano sólido? Páncreas. Entonces están viendo que es delgado, pero tiene una zona que es un poquito más protuberante. Aquí es bastante exagerado. Miren, ¿recuerdan cómo se llama ese conducto? Probablemente es el Wilson. ¿Alguien sabe qué cosa es el otro conducto? Es casi imposible que vean eso realmente, pero estamos hablando acerca de la arteria gastroduodenal. ¿Listo? Casi imposible que lo vean con la resolución actual de los tomógrafos, pero está bien que conozcan. Muy bien. Entonces nos hemos ubicado. ¿Listo? ¿Están listos? ¿Sí? A ver. Vamos a ver. Ok. ¿Logran ver o no logran ver? Ok, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? A ver, ubiquémonos primero. ¿Qué tenemos para este lado? Cuerpo vertebral. Pero miren, en el anterior nosotros teníamos una imagen. En esta es una representación real. ¿Cómo veíamos a una tomografía? ¿Recuerdan ustedes? Como si nuestra cabeza está por aquí. ¿Recuerdan? Por tanto, ¿qué lado es derecho? ¿Este o este?
Este es el lado derecho y este es el lado izquierdo. ¿Listo? Entonces, ¿qué órgano es este grande? El hígado. ¿Qué órgano es este? Si se dan cuenta, tiene una textura diferente, un color diferente. Estamos frente a la vesícula biliar. ¿Qué órgano es este? Miren, por si acaso esos riñones no están bien, ¿ya? O sea, ese paciente lamentablemente, ven esa asimetría, tiene un riñón más chiquito que el otro. Si tuviéramos aquí nuestro programita, lo mediríamos, diríamos, ¿qué está pasando? O es que está más abajo. Recuerden ustedes que no están al mismo nivel y de repente acá es lo que estamos viendo. Pero tampoco, ¿se acuerdan ustedes la relación de la médula y de la corteza? ¿Sí? No está tan bueno, ¿listo? Pero eso ya lo vemos después. Nos estamos en ese momento concentrando en qué, en un órgano que está yendo desde el hígado hacia el vaso. ¿Cómo se llama este órgano? Páncreas. ¿Y qué estamos viendo aquí? Nada, no ven nada. De repente deben de ver también un páncreas normal, para que se den cuenta. ¿Sí? Listo. Este páncreas nos va a servir. No está tan normal, pero suficiente. ¿Lo ven? ¿Qué están viendo aquí? A ver, aquí. Miren cuán ancho es. No mucho. ¿Qué más están viendo? Bueno, acá hay un pequeño aumento, cambio de coloración. Muy probablemente es por el contraste. Aquí están viendo el contraste. ¿Listo? Pero miren el ancho y ahora miren el ancho aquí. ¿Qué estamos viendo? Recuerden que la parte más delgada del páncreas es la cola. Y miren qué está sucediendo en la cola. Hay primero un aumento. ¿Qué más? Estamos viendo que hay una colección. De repente hay un absceso o puede haber un quiste. Este paciente es un paciente con una pancreatitis, ¿ya? Evidente. Si es que les ponen eso en el examen, ya están regalando esta pregunta. ¿Listo? Pero no van a saber esto si es que ustedes no dominan esto. ¿Listo? Regresar a la base. Obviamente, ellos no lo han hecho con la intención de mostrar una tomografía, ellos lo han hecho con la intención de hacer un diagrama. Pero ustedes aquí pueden ver algunas cosas que son interesantes. ¿Listo? ¿Qué más tenemos que recordar? El páncreas no está flotando, el páncreas está adherido firmemente mediante medios de fijación. Si ustedes recuerdan, estos medios eran conectivo fibroso que van a unirle a los vasos. ¿Qué vasos? Habíamos visto que teníamos a la aorta suprarrenal y teníamos la rama gastroduodenal y teníamos también una unión a la primera y la segunda vértebra lumbar. Y sabíamos de que el peritoneo pasaba por delante, es decir, está ubicado en la parte posterior, es un órgano retroperitoneal. Y eso es importante que ustedes recuerden porque esto les va a ayudar con la clínica. ¿Cómo creen que es la clínica de la pancreatitis? Es un dolor. ¿Dónde tiene que iniciar la clínica? Empieza aquí, recuerden, epigastrio. Es un dolor fuerte en epigastrio. ¿Hacia dónde se va? Hacia la espalda, como si fuera un cinturón. Esto eso refieren los pacientes. Es un dolor típico en cinturón que irradia hacia la espalda y que es más o menos a la altura del epigastrio. Listo, hasta aquí estamos bien. ¿Hay alguna duda? No. Entonces tenemos que recordar algunas generalidades histológicas. ¿Listo? Nosotros páncreas exocrino lo vamos a ver en la última fase cuando veamos gastro. Pero lo que sí tenemos que recordar es de que el páncreas es una glándula. ¿Y las glándulas por qué están compuestos? Por acinos. Recuerden, los acinos son los que producen las secreciones. Y estas secreciones van a salir a través de los conductos pancreáticos. La secreción del páncreas exocrino se llama jugo pancreático. Se va a secretar hacia el duodeno y vamos a tener enzimas que si se alteran nos van a causar alteración de la digestión e inclusive las heces pueden tener contenido de grasa y a eso se le llama esteatorrea. Entonces miren aquí tienen el páncreas en relación al duodeno. Recuerden ustedes, primera porción, segunda porción, tercera. Teníamos aquí la ampolla de váter, que es o corresponde a la
unión, vamos a decir hasta cierto punto, del conducto biliar común con el conducto de Wilson. ¿Listo? Miren aquí. ¿Hay alguna duda con la ampolla de Vater? También tenemos una ampolla adicional que es la ampolla accesoria, que es la que sale del conducto de Santorini. ¿Listo? ¿Hasta aquí estamos bien? Recuerden esa forma sinusoidal que tiene. ¿Listo? Casi como una S. En algunos de sus libros me parece que es un Hollich. En su Hollich decía como una S itálica. Muy similar a la clavícula, también la han mencionado allí. ¿Listo? En ambas han mencionado. Muy bien. Luego tienen el páncreas endocrino. El páncreas endocrino, si estos que ven acá como flores son los acinos, y aquí ven células aisladas, ¿cómo le llamarían ustedes a esta célula? ¿Le llamarían así? Saben cómo se llaman, pero ustedes ¿cómo le dirían? ¿También le dirían acinos? Porque un acino es justamente esa formación que tiene una luz. ¿Esta parte tiene luz? No. Como ustedes han dicho, son como islas de células, pero no son islas reales, sino que son islas un poco más grandes, por eso le han llamado islotes, y quien la ha descrito fue Langerhans. Entonces son los islotes de Langerhans. Esos islotes de Langerhans están compuestos por diferentes tipos de células alfa, células beta, células delta, y obviamente nosotros vemos que hay una relación. ¿Qué pasa si es que hay una pancreatitis, hay una necrosis de los órganos pancreáticos? ¿Qué va a pasar con esos islotes? ¿Se respetan? No, se van a alterar. Entonces tenemos que darnos cuenta que están en estrecha relación con los acinos pancreáticos. Pero entendemos la diferencia entre acino e islote, ¿verdad? Muy bien. Entonces, estos islotes son los que van a producir hormonas. Vamos a concentrarnos primordialmente. Saben que el alfa produce glucagón, pero la beta produce insulina. La insulina, recuerden que necesita que aumente la sangre para que pueda ser secretada, aumente la glucosa en sangre para que pueda ser secretada. También va a ser secretada cuando hay incretinas. Recuerden que las incretinas también se llaman hormonas intestinales y tenemos tipos. Por ejemplo, la tipo GLP-1 o la tipo GIP. Y también vemos que el aumento de ácidos grasos libres en sangre va a ser un estímulo fuerte para que se secrete insulina. Como cualquier hormona proteica, recuerden ustedes de que se van a segregar como una versión previa a la hormona. La versión previa a la hormona de la insulina se llama proinsulina. De hecho, se llama preproinsulina, pero vamos a empezar para fines prácticos con la proinsulina. La proinsulina es es una proteína un poco grande que va a estar unida y que va a tener cadena. Miren, tiene una cadena que se llama la cadena A, se sigue con la cadena B y tenemos una cadena C. La cadena A y la cadena B van a estar unidas por puentes disulfuros y la cadena A va a tener dentro de su estructura un puente disulfuro. Si hasta ahora todavía no les ha quedado claro, es importante que aquí ya consoliden que los puentes o las uniones de carbono son reservorios de ATP. Entonces, recuerden, cuando nosotros tenemos una estructura, por ejemplo, un anillo, ahí estamos guardando energía. Cuando rompemos ese anillo, nosotros tenemos energía libre. Si nosotros tenemos puentes disulfuros, ¿creen ustedes que es más sencillo o más difícil romperlos? Es más difícil. Nos aseguramos de que esa proteína tenga esa estructura para que pueda tener actividad. Entonces, recuerden que es un mecanismo de defensa el hecho de que tenga esos puentes disulfuros. ¿Listo? Si les preguntan cuántos puentes de disulfuros tiene la preproinsulina, tengan cuidado. En la gran mayoría de los casos, nosotros diríamos que tienen dos puentes entre la cadena A y la cadena B. Esos son los puentes tradicionales. Y los puentes de la cadena A muchas veces se consideran como parte de la estructura de la cadena, no parte de la estructura de esa proteína. Es bien, se presta a circunstancias. Por allí lean bien lo que les pregunto. Pero sabemos de que para que esta hormona pueda ser activa, nosotros hacíamos el corte. ¿Recuerdan? Entonces, cuando nosotros hagamos el corte, nos vamos a quedar con dos partes.
La primera parte va a ser la cadena A y la cadena B, que están unidas por los puentes disulfuros. Y la siguiente parte es la cadena C. Esta cadena C no llega a los 100 péptidos para que nosotros podamos llamarle proteína. Entonces, ¿cómo le vamos a llamar? Muy bien. Le vamos a llamar péptido C. ¿Listo? Entonces, para que se pueda segregar insulina, si por allí yo pudiera medir un marcador indirecto de que se ha segregado insulina, ¿cuál sería? El péptido C. Entonces, recuerden, si tenemos secreción de insulina, tenemos secreción de péptido C. Si yo quiero saber si es que había secreción de insulina, pues mediré el péptido C. ¿Listo? Hasta aquí estamos bien, ya hemos entendido. Péptido por su tamaño, C porque es la cadena C de la proinsulina. Muy bien. A ver. En generalidades, nosotros vamos a ver de que el peso molecular es de 5.800. Hemos visto que la insulina tiene dos cadenas que están unidas por puentes de sulfuro. Y cuando se separan las cadenas, obviamente se pierde la función de la insulina. ¿Alguien sabía de que el descubrimiento de la insulina fue merecedor del premio Nobel? ¿Sí? Una persona, por lo menos. Bien. Entonces, dése cuenta que este ha sido uno de esos cambios que ha impactado en la humanidad. Se va a sintetizar, hemos dicho, como preproinsulina, que tiene un peso más o menos de 11.500 daltons. El estímulo para la secreción, creo que ya lo hemos comentado, y las funciones son claras. La insulina, miren ustedes aquí, tiene su componente alfa y tenemos sus componentes beta. Esos componentes de la cadena beta se van a unir ¿con qué? Con una membrana, un receptor de membrana transmembrana que tiene una función tirosinquinasa. Los puentes disulfuros le ayudan a que pueda justamente tener esa función. ¿Y qué hacían las proteínas tirosinquinasa? ¿Qué función tenía? Fosforilaba. ¿Qué podemos fosforilar? Miren, fosforilan enzimas. Entonces, los sustratos del receptor de insulina tienen la función de fosforilar las enzimas. ¿Qué enzimas? Enzimas, primero, de expresión y crecimiento genético. ¿A quién les hace recordar esta función? Hormona de crecimiento. ¿A quién más? A la hormona tiroidea. ¿Quién más? También un poquito, muy bien. Síntesis de glucógeno. Esa va a ser otra función que tiene. Tercera función, síntesis de grasa. Entonces estamos viendo que produce glucógeno, produce grasa, también produce proteínas. Recuerden que nosotros decíamos que la insulina tiene una función como similar a la hormona de crecimiento, en que puede ser un factor para que el niño crezca. Pero lo que más nos interesa justamente son estas sustancias que se llaman transportadores de glucosa, que nosotros le hemos puesto el nombre de GLUT. Estos son los GLUT. Tenemos el GLUT 1, el GLUT 10, tenemos muchísimos, pero quizás el más popular es el GLUT 4. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos aquí? Este transportador sale hacia la membrana y una vez que sale en la membrana, la glucosa puede entrar. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo la insulina con la glucosa? Está permitiendo que el transportador se exprese en la membrana y que la glucosa que está afuera entre. ¿Listo? Entonces, ¿qué rol tiene respecto a la glicemia, a la concentración de glucosa en sangre? Disminuye. Muy bien. Entonces, la secreción de la insulina no es permanente. La secreción de insulina se hace por pulsos. Estos pulsos se dan cada 5 a 10 minutos. Entonces, cada 5 o 10 minutos ustedes están secretando insulina. Y tiene un mecanismo de retroalimentación positiva que va a estar dada por la hormona fosfofructoquinasa. ¿Alguien recuerda algo de la hormona fosfofructoquinasa? Deben de haberla visto en Bioca. Ya, muy bien. Entonces, ustedes se van a dar cuenta que cuando tengamos una alta concentración de fosfofructoquinasa, nosotros vamos a tener menos producción de insulina. Ahora, esta producción de insulina nos va a generar también, a veces, esta forma pulsante y las oscilaciones del ATP. Por tanto, vamos a tener nosotros variaciones en canales de potasio y canales de calcio que van a estar relacionadas con la producción del ATP y la forma pulsátil derecha. Pero claramente nos estamos dando cuenta que la insulina nos va a permitir absorber nutrientes.
primordialmente la glucosa. Almacenarlos. ¿En qué forma los vamos a almacenar? Como glucógeno y metabolizarlos para poder obtener ATP. ¿Listo? A ver, ¿qué más tenemos que hablar acerca de la secreción? Tenemos que hablar acerca de que en ayunas generalmente se secreta 1 unidad por hora. Entonces, nosotros la manera en la cual medimos la insulina va a ser con unidades internacionales, que se llaman UI. Una unidad internacional si nosotros estamos en ayuno. ¿Cuántas horas duermen ustedes? A ver, ahorita, por ejemplo, ¿a qué hora van a tomar su cena? Primero levanten la mano los que toman cena. No todos toman cena, ¿no? Por si acaso en el Perú. Tampoco no todos toman desayuno. De hecho, creo que solamente es 1 de cada 20. Creo que es el 80%. Digamos que tomen a las 8, me han dicho, ¿no? 9, 10. Ya, digamos que tomen a las 10. Esto parece que son bien nocturnos ustedes. ¿Y a qué hora se levantan? ¿A qué hora toman su cena, les he dicho? A las 6. ¿Ah? ¿A qué hora se levantan? 6. ¿Y a qué hora toman su desayuno? 8:30. A eso sí, sí conversan. ¿A las 10:30 toman? 6:30. Ya. Miren, 10, 11, 12. O sea, de 10 a 11 va una. De 11 a 12 va otra. De 12 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4, de 4 a 5, hasta las 6 me han dicho, ¿no? 5 a 6. ¿Cuántas unidades han secretado en ese transcurso? 8 unidades internacionales. Entonces, miren, por lo menos, ¿qué pasaría si yo tengo un paciente que depende de la insulina? ¿Cuántas unidades le van a poner ustedes en la noche? Aproximadamente. Pero ¿qué tal si el paciente se levanta a 4 de la mañana? ¿Cuánto le van a poner? No me han preguntado a qué hora se va a dormir. Estamos en ayunas. Aquí es en ayunas. El paciente se está durmiendo a las 11 de la noche. Se levanta a las 4 de la mañana. Y trabaja en el mercadito. ¿Cuánto le van a poner? De 11 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4. ¿Cuántas? A mí me salió 4. O 5 ya. Digan, si ponen 5 no lo van a matar. Entonces, ya saben ustedes cuánto le tienen que poner. ¿Qué pasa si ustedes nunca aprendieron fisiología, solamente vieron cómo están tratando y le ponen sus 8 unidades? ¿Qué va a pasar en la mañana? El paciente va a tener hipoglucemia. Entonces, tienen que saber por qué están recetando. Ustedes están recetándole porque ese paciente está en ayunas. ¿Qué pasa? Lo que me preguntó su compañero. Cuando el paciente come con alimentos, se secreta 5 a 10 veces. Si yo le voy a decir, esta es su insulina en la noche, ¿cómo le diré su insulina en la mañana después de su desayuno, después de su almuerzo? 5 veces. Es decir, por ejemplo, empiecen con 20. 20 unidades, calculen las horas, cuántas horas van a ustedes ver. De repente le van a poner para 3 horas. Entonces pueden ustedes ver, digamos, pueden ser 15 unidades. Doctor, es un paciente que tiene desorden alimenticio, o sea, come a veces tarde. ¿Qué es lo que le recomendaría? Sería que alguien le revise las horas que come y le pueda modificar la proporcional según las dosis que necesita la insulina. Porque si ¿Saben lo que nosotros les decimos? Les decimos que tienen que tener un glucómetro y les damos una tablita. De acuerdo a la glucosa que sale, cuánta insulina tiene que ponerse. Entonces, los pacientes, por ejemplo, hace poco me llegó un paciente que venía con su tablita, que es un paciente que a veces come así, asada, de otra manera. Entonces, esos pacientes necesitan un tratamiento personalizado para él. Para el resto de pacientes que de repente tienen un horario, pues ustedes van a hacer sus cálculos. ¿Listo? Hasta aquí está claro. ¿Se van a asustar si alguna vez viene un paciente con 20 unidades de insulina en la mañana y 8 unidades en la noche? En la mañana come bien. Él tiene la frase, come como rey, no, desayuna como rey, almuerza como príncipe, cena como mendigo. Está bien esta mano.
8 unidades, solo tiene 8. 20 en la mañana. ¿Sí? Ya, no se asuste, ¿listo? Entonces, ya saben cuál es el raciocinio para poder nosotros calcular. Ahora veamos diariamente. Diariamente, nosotros vamos a darnos cuenta que más o menos se secretan 40 a 50 unidades de insulina. Depende mucho de lo que comen. Si ustedes van a... Esto debe mucho de la alcota. A comer chicharrón, ¿creen que van a secretar 40 unidades? No. Y si están todo el día en la universidad prácticamente en ayunas, aunque ustedes nunca están en ayunas, ¿no? Siempre están en la guinita, y mientras esperamos entre la clase, que 5 minutos voy a comer. Esto, recuerden ustedes, que va a corresponder más o menos a la producción diaria. 40 unidades es una buena cantidad para que nosotros veamos. Entonces, si ustedes tienen un paciente que tiene más o menos al día 28 unidades que ustedes están administrando, están yendo un poquito por debajo, pero están todavía en un rango bastante seguro para evitar hipoglicemia. ¿Listo? Si mi paciente presenta resistencia a la insulina, ¿se espera más? Si tiene resistencia a la insulina, quiere decir que hay más insulina de la que debería, pero la glicemia no baja. Entonces, en esos casos vamos a ver cosas específicas, pero tranquilo, más o menos a eso se refiere la resistencia a la insulina. ¿Algo más? ¿Pasamos? A ver, ¿cómo se llama la disfunción en la secreción de insulina? Uy, se han mirado muchos entre ustedes. ¿Y cómo se llamará? Diabetes mellitus. Muy bien. Ahora sí, vamos a terminar este punto y de ahí les voy a dar un pequeño break, ¿ya? Entonces, recuerden que algunas hormonas que regulan la insulina, la glucosa, van a ser justamente la insulina, glucagón, somatostatina y hormonas derivadas del intestino, hemos dicho, incretinas, entre ellas. Pero ¿cuáles son las contrarreguladoras? Pues también glucagón y adrenalina, que son hormonas prácticamente similares en su acción respecto a la insulina. Decíamos que la hormona de crecimiento, ¿qué es lo que hacía? Disminuía la función de la insulina, por tanto es una hormona contrarreguladora. ¿Qué pasa con los glucocorticoides? Recuerden bien, aumentaba la glucosa, por tanto, ¿qué pasa con la insulina? Genera como una resistencia a la insulina, entonces es una hormona contrarreguladora. Y el mismo glucagón que estamos diciendo, ¿no? Entonces, estas contrarrestan la acción de la insulina y incrementan la glicemia. Ahora, ¿qué otras circunstancias regulan o disminuyen la secreción de insulina? Por ejemplo, si es que una persona hace ayuno intermitente, pues nuestro cuerpo no es que vaya a decir, ah, no, nosotros dijimos 40 unidades y nos cansamos. No, va a decir menos, ¿no es cierto? Ejercicio extremo, también. ¿Qué pasa en el ejercicio? Muy bien, estamos consumiendo la glucosa. Por otro lado, ¿qué pasa con el cortisol? Está tratando de liberar glucosa. Y por tanto, tenemos más glicemia biodisponible, pero ¿cómo es nuestro requerimiento? Es alto. Entonces, ¿qué va a suceder? A pesar de que tenemos liberación de glucosa, estamos gastando mucho. Y por tanto, ¿cuál va a ser el resultado? Hipoglicemia. Y por tanto, ¿qué es lo que va a suceder con la insulina? Tiene que bajar. Entonces, es un estado contrarregulado. También tenemos algunas otras situaciones que van a limitar la captación de glucosa o que agotan la reserva, que eso ya lo vamos a ver más adelante. Tranquilos. Entonces, en general, cuando nosotros estamos hablando acerca del páncreas, nos estamos dando cuenta de que el páncreas está íntimamente relacionado con la tasa metabólica. ¿Y cuáles son los dos componentes de la tasa metabólica? A ver, Fernando. El oxígeno y la energía. ¿Listo? Entonces, nosotros necesitamos, o sea, tenemos necesidades energéticas. Y estas necesidades energéticas van a tener que ser cubiertas. Y esto quiero que quede claro para ustedes, chicos. Ese es un punto clave de esta clase. Así como, y yo siento que va a ser más sencillo si lo entienden así. Para que nosotros veamos un buen metabolismo del oxígeno, vamos a tener el sistema pulmonar y el sistema circulatorio.
Recuerden que el sistema pulmonar hace hematosis y el sistema circulatorio lleva esta sangre oxigenada a todo el cuerpo. Pero para las necesidades energéticas es el hígado el amo y maestro para poder llegar a estas necesidades energéticas. Y por tanto, el hígado, recuerden que actúa en base a las hormonas pancreáticas. O sea, cubre las necesidades energéticas en respuesta a las hormonas pancreáticas. Entonces, ¿quién es el maestro de obras de la parte energética de nuestro cuerpo? El hígado. ¿Y qué pasa si nuestro hígado está mal? Tenemos hígado graso. Va a haber una alteración. Pero recuerden, ¿qué causó el hígado graso? Miren lo que sucede. Y esto quiero que lo entiendan, porque si entienden esto, yo creo que ustedes van a ser médicos que pueden cambiar el destino de sus pacientes. Nosotros, recuerden que para poder cubrir esas necesidades energéticas, vamos a utilizar glucosa, ácidos grasos y otras sustancias, entre ellas proteínas. Y es que la glucosa, recuerden esa molécula de 6 carbonos, que se metaboliza para que podamos nosotros tener energía. En presencia de oxígeno, recuerda que nosotros vamos a generar más o menos 4 kilocalorías. ¿Cuánto generábamos con los lípidos? Algunos comían dijo 9.1 y efectivamente, 9 kilocalorías es una buena, si me dicen 9.1, pues ya es una precisión milimétrica, ¿no? Y recuerden que eventualmente se va a descomponer para formar dióxido de carbono y agua. Pero ¿cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo es cubrir nuestras necesidades energéticas, es mantener nuestra tasa metabólica. Entonces, para que nosotros podamos hacer eso, el hígado tiene que funcionar bien. Y para que el hígado funcione bien, el páncreas tiene que comandar al hígado para que las cosas sean correctas. Entonces, miren, los tejidos corporales van a obtener la glucosa, recuerden, de la sangre. O sea, necesitamos que esta glucosa esté biodisponible. A esta glucosa en la sangre le hemos puesto el nombre de glicemia. Cada vez que hablemos de glicemia, estamos hablando de la glucosa disponible en sangre. Esta glicemia en ayunas, y ese valor ya lo tienen que recordar para siempre, es de 80 a 90 miligramos por decilitro. Este es su valor normal. Ustedes cuando salgan de ese valor ya están con potencialmente alteraciones. Entonces, glucosa en ayunas, ¿cuánto es? ¿Cuánto es el pH? 6.5 a 7.2. ¿De dónde? ¿Quién sacó el 7.5? Y también después 7.2 me dijeron. 7.35 a 7.45. ¿Qué pasa con el sodio? 135 a 145. ¿Qué pasa con el CO2? 35 a 45. ¿Cuál era el valor normal del potasio? 3.5 a 4.5. Sí, puede ser 5, puede ser hasta 5.2, inclusive en algunos laboratorios 5.3. Pero el día que usted sea un paciente con 5.2, yo voy a ver que van a estar con el Jesús en la boca con la mano así, en su corazón. Tengan mucho cuidado. Ya les he dicho el rango de seguridad. Así como han aprendido sus valores, ahora tienen que aprenderse ese valor. Glucosa en ayunas de 80 a 90 miligramos por decilitro. ¿Qué sucede cuando ya comemos? ¿A cuánto? Tienen que manejar 100 a 120 miligramos por decilitro. Todo esto han habido cambios. Por ejemplo, algunos dicen hasta 125, algunos le echan un poquito más. Eso sí ya no depende. En teoría, debería estar en esos rangos. ¿En qué pacientes nosotros hablamos fisiológico? Unos 70 kilogramos, aproximadamente 20 años. Eso es el valor de unos 70. Todo lo demás estamos diciendo que es propenso a que nosotros veamos rangos. Pero 100 a 120 es un muy buen rango para que ustedes recuerden. Entonces, veamos qué pasa después de que el paciente ha comido. Después de que el paciente ha comido, ¿qué sucede con la insulina? Se secretada, tenemos un pico de insulina. ¿Y más o menos en cuánto tiempo regresa?
aproximadamente 2 horas. La glicemia vuelve a sus valores normales en 2 horas. Y la mayoría de la glucosa que se ingiere, recuerden, sale de la sangre. ¿Y qué? ¿Hacia dónde va? Si es que no está en la sangre. Hacia el hígado, se almacena en el hígado como glucógeno. Entonces entendemos, comimos, de ahí que se secretó insulina, y de ahí que pasó GLUT4 y entra la glucosa. ¿Hacia dónde se va? Hacia el hígado. ¿Y qué sucede en el hígado? Se almacena como glucógeno. Eso es lo que sucede, la glucosa. La glucosa se almacena como glucógeno. ¿Y de allí qué es lo que va a suceder? La glucosa restante, que va a ser ese valor 100, 120, se va a utilizar en todo nuestro cuerpo ¿para qué? Para las funciones metabólicas, producción de ATP. ¿Listo? Recuerden que una cantidad, una parte de la glucosa se va a almacenar como glucógeno en el músculo. Entonces yo les comentaba a sus compañeros, cuando yo estuve en Inglaterra, una de las cosas que más me llamó la atención era cómo trataban a los pacientes diabéticos recién diagnosticados. Cuando recién diagnosticaban a un paciente, lo primero que hacían era cambiarle la dieta. Y utilizaban una dieta de 700 hasta 900 kilocalorías, pero eran bien extremos. 700 kilocalorías es prácticamente inadmisión para nosotros. ¿Listo? Con la dieta regular peruana. Y hacían que el paciente hiciera ejercicios y aumentaban su capacidad muscular. ¿Por qué creen que hacían eso? Para que podamos tener más glucosa que entre al músculo. ¿Para qué hacían lo de la restricción de kilocalorías? Para que no haya desbalance entre la insulina y la glucosa. Y yo he visto que ellos controlaban muy bien la diabetes, hasta podría decir que sanaban a los pacientes que estaban en estado prediabético. ¿Listo? Son medidas generales que se pueden aplicar acá. ¿Las hacemos? ¿Alguna vez ustedes han escuchado de diagnosticar en diabetes y se sanó? No. Hay medidas ahora actuales, relevantes, que les vamos a ver más adelante, que están también revolucionando el tratamiento de la diabetes. ¿Listo? Entonces recuerden que la insulina tiene un efecto anabólico. Aumenta la captación de glucosa por los GLUT4, aumenta la glucogénesis y disminuye la gluconeogénesis. Y recuerden que tenemos la glucagón y epinefrina que hacen la función opuesta. ¿Listo? A ver, ¿y qué sucede entonces entre las comidas? A ver, algunos de ustedes se sorprendían porque decían, si nosotros tenemos de 80 a 90 miligramos por decilitro, hemos comido, llegamos 100 a 120, ¿qué pasa cuando no estamos comiendo? Por ejemplo, ahora se mantiene aquí la glicemia. ¿Cómo se mantiene? Va bajando. Llegamos a hipoglicemia. Sí. Se usa el glucógeno. Exacto. Vamos progresivamente liberando desde el hígado la glucosa que se ha almacenado como glucógeno. Y es por eso que nuestro cuerpo rápidamente moviliza la glucosa. ¿Qué pasa si ustedes tienen exceso de glucosa? O sea, no dejan ese movimiento del glucógeno. Seguimos almacenando. Y lo vamos a almacenar de la manera más efectiva que tenemos, que es grasa. ¿Y dónde la vamos a movilizar? Algunos, pero el resto se queda ahí. ¿Y qué va a pasar con nuestro hígado? Se vuelve hígado graso. El hígado graso no es una enfermedad aparte, es una parte de la historia de la enfermedad de la diabetes. Si es que ustedes entienden eso, cuando ustedes tengan un paciente con hígado graso, no le van a decir, no, solamente es hígado graso, no te preocupes. Le van a decir, estamos en momento de qué? De cambiar sus hábitos de vida. Recuerden, ustedes tienen 5 años en adelante para poder recetar cosas. Pero para poder dar estos consejos que van a cambiar la vida de esas personas, ustedes pueden hacer medicina. Así que tomen con mucha seriedad las clases que están tomando, porque ustedes pueden cambiar la salud pública de nuestro país desde estudiantes de medicina. ¿Listo? Ahora sí, tienen 5 minutos y regresan para que continuemos con la clase.
A los que son bioquímica, que pena. Ese pequeño repaso que se le hizo, pero clave, con todas las claves del examen. Bueno, entonces decíamos que es un grupo de trastornos del metabolismo, pero hay un tipo de metabolismo que se va a afectar con mayor incidencia. ¿Qué metabolismo? Metabolismo de los carbohidratos. Entonces, en este punto vamos a definirla como una alteración en el metabolismo del carbohidrato, de los carbohidratos, en los que la glucosa se subutiliza como fuente de energía. ¿Y qué se utiliza como fuente de energía? Lípidos, proteínas, lactato también. Entonces, por tanto, hay un exceso debido a una gluconeogénesis y glucogenólisis inadecuadas, lo que resulta en hiperglicemia. Esa es la definición actual, 2025, salida del último congreso y de la guía presentada para ustedes. Por tanto, nos vamos a dar cuenta que la hiperglicemia va a ser secundaria a muchas cosas. Estamos haciendo, por ejemplo, una secreción inadecuada o insuficiente de insulina, o de repente la acción de la insulina no está siendo percibida adecuadamente por los tejidos y por tanto la respuesta celular está alterada o ambas. ¿Listo? A esta última se le llama resistencia periférica a la insulina. ¿Listo? Entonces, alteración de la secreción de la insulina y alteración de la resistencia periférica a la insulina. Y vemos que no se transporta la glucosa al interior de la célula. Y por tanto, ¿dónde se está quedando? Se está quedando en la sangre y se está buscando alternativas para la energía celular, como grasas, proteínas. De hecho, esta subutilización de la glucosa y la utilización de otras vías hace que el paciente tenga un aliento característico. ¿Recuerdan ustedes cuál era? Sí, afrontar es una buena manera. Aliento a manzana es algo que es bien característico. Ustedes van a ver, el paciente que ya está teniendo esas alteraciones metabólicas casi siempre va a tener un aliento de ese tipo. Sí, generalmente. Ahora, de manera crónica y heterogénea, nosotros vamos a ver que va a haber una disfunción metabólica, tanto del metabolismo de carbohidratos, grasas y proteínas. Y esto va a generar una anomalía en las estructuras y en las funciones normales del cuerpo, pero también de las enzimas. Ahora, a nivel microvascular, ¿qué iba a presentarse? Creo que sus compañeros lo presentaron bien. Retinopatía diabética, inclusive progresará ceguera. A nivel de los riñones, nefropatía diabética, llegando hasta falla renal. A nivel del corazón, insuficiencia o infarto. Muy bien. Enfermedad coronaria e hipertensión. Aterosclerosis. Muy bien. A nivel de los nervios, neuropatía diabética, que puede ser autonómica y que puede ser periférica. A nivel autonómico vamos a tener, por ejemplo, alteraciones cardiovasculares. El paciente puede tener alteraciones gastrointestinales, que las puse ahí en mira, sí o no. Una de ellas se va a llamar la gastroparesia diabética. ¿Listo? En esta, el estómago y en realidad casi todo el tejido gastrointestinal deja de funcionar justamente por una neuropatía a nivel de la submucosa, la mucosa, y lamentablemente este paciente no moviliza bien los alimentos y tiene vómitos constantes. Entonces, esto es terrible cuando el paciente está en esta situación. En la genitourinaria vamos a tener la neuropatía, la vejiga neurogénica, y vamos a tener disfunción sexual también. ¿Listo? Vejiga neurogénica. ¿Listo? Recuerden eso para que ustedes puedan entender qué es lo que le está pasando a su paciente diabético. A nivel periférico hemos dicho que podemos tener alteraciones para la sensibilidad y por tanto infecciones del miembro inferior que muchas van a requerir amputaciones. Y la artropatía como la articulación de Charcot. ¿Alguien recuerda qué cosa era la articulación de Charcot? La fusión de dos articulaciones causando limitación funcional. ¿Qué más tenemos? Recuerden, la base
de que entendamos cuáles son las complicaciones es que sepamos la enfermedad cardiovascular aterosclerótica, que ustedes la dominan. Así que no se preocupen, repasen eso y nos vemos el sábado. El sábado nos vemos, ¿ok? Hasta luego, chicos. Oye, la verdad.